Padre, leemos tu palabra honrándote a ti, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu palabra, Padre. Ellas son benditas, Señor. A ti debemos toda gloria, todo poder y toda honra es tuya, Señor Jesús. En esta noche solo te pido, Padre, que seas tú quitándome, Señor Jesús. Si hay una palabra que va a salir de mi boca que no viene de ti, Señor, sé tú, Señor Jesús, quitándola, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, no veo mis minutos, porque el hermano Andrés viene detrás de mí. No veo mis minutos. Bueno, desde hace un tiempo los discípulos venían caminando con Jesús y siendo enseñados por Jesús. Venían caminando ya desde hace un tiempo y siguiendo instrucciones por el maestro. Pero resulta que hasta ahora los discípulos no sabían quién era Jesús. Parece ser que ellos solamente conocían los milagros, las señales que Jesús hacía, pero no conocían realmente quién era el maestro. Es por eso que en lo que acabamos de leer, el Señor le hace una pregunta a ellos y es como si le dijera: ok, los de allá afuera dicen que soy Elías, Jeremías, pero ustedes que andan conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque ya ustedes vienen un tiempo caminando conmigo, pero ustedes, lo que me conocen, lo que se supone que sabe toda información de mí, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es que muchas veces en la vida de nosotros caminamos con personas que lo único que saben es el nombre de nosotros, pero en realidad no saben para qué Dios nos ha llamado a esta tierra. Y es increíble ver que hasta ese momento los discípulos todavía no se le había revelado que Él era el Mesías. Y muchas veces eso pasa, que hasta que no se nos revele a nosotros el Cristo, nosotros no vamos a entender para lo que nosotros fuimos llamados, para lo que nosotros hemos sido escogidos. Y dice que la palabra Cristo en griego significa el elegido o el escogido. Fue en ese momento que los discípulos entendieron que Jesús era el Cristo, el escogido. Y me llama mucho la atención porque aunque ustedes ven que Pedro es el que responde, los discípulos, fue a los discípulos que Jesús le preguntó en conjunto, no solamente a Pedro. Lo que pasa es que yo me imagino que como Pedro era medio frequito, decía yo sé quién tú eres, tú eres el Cristo. Y es ahí donde Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Es que hasta ese momento los discípulos o los demás no habían entendido de quién era Cristo. En ese momento, gloria al Señor. En ese momento Jesús le dice: esto no puede venir de conocimiento humano. Esto que tú acabas de decir fue el mismo Padre que te lo reveló. Por eso, a partir de ahí, es cuando Jesús empieza a darle unos códigos divinos a los discípulos. ¿Y por qué le llamo códigos divinos? Porque es a partir de ahí que Él empieza en sí el verdadero entrenamiento de los discípulos para caminar junto a Jesucristo. Porque hasta ahora ellos veían, como le dije al principio, milagros y señales, pero es en ese momento donde los discípulos iban a caminar de acuerdo a lo revelado por el Padre.
Y lo primero que le dice es, primer código le dice, mis hijos vengan acá, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los escribas, de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y es que cada palabra que Jesús le decía a los discípulos, yo me la imagino como el mismo Jesús diciéndonoslas a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos caminar según el propósito de Dios. Y le dice, Pedro, a esto que Jesús le dice, Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. Y es donde el maestro le dice, apártate de mí, Satanás. Y es impresionante que a Pedro, la misma persona a quien se le reveló que Jesús era el Cristo, era el que ahora le estaba sirviendo de tropiezo. Y es que en la vida de nosotros alguna vez puede suceder que personas que una vez nos dieron una palabra divina son lo mismo que nos sirvan de tropiezo para no poder avanzar. Y es necesario que estas cosas acontezcan, porque de esta manera nosotros podemos ser preparados, podemos ser instruidos en nuestro caminar con Cristo. Y otra de las cosas que Jesús le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es que, como le digo, cada enseñanza que Jesús le daba a los discípulos es para que cada uno de nosotros hoy en día podamos ponerla en práctica. Para nosotros venir al camino de Cristo, para nosotros poder serle fiel, para poder nosotros ser leal a Jesús. Nosotros debemos entender que debemos dejar a un lado lo que es nuestros gustos, nuestras preferencias personales. Debemos de entender que para seguirle a Él hay cosas que debemos dejar a un lado, porque aquí dice su palabra que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces debemos enfocarnos en seguir letra por letra cada una de las cosas que Jesús le habla a los discípulos. Y es que le dice más para adelante, otro de los códigos que Jesús le revela y le dice lo siguiente: la oración. Este momento, cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, aquí tú le estás hablando a ellos del poder de la oración. Jesús agarra, coge a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y le dice, vamos al monte a orar. Y mientras están orando pasa algo extraordinario. Y yo sé que muchos lo han escuchado, la transfiguración de Cristo. Ahí es cuando ellos empiezan a ver cómo el rostro y la ropa de Jesús le cambia, resplandece. Y es en ese momento donde los discípulos ven que llega Moisés y Elías a hablar con Jesús. Y yo me imagino esa escena y digo, Jesús debió de darle 2 testigos a ellos, por si acaso tenían alguna duda. Ahí no iban a tener ninguna duda de que Él era realmente el escogido y el Mesías. O sea, es como que Moisés y Elías le sirvieron de testigo a Él, para afirmar, para reafirmar que realmente Jesús era el Mesías. Y ese nivel de oración en el que ellos entraron en ese momento, no solo tuvieron el honor de haber experimentado eso, sino también de escuchar la voz de Dios por primera vez. Cuando Dios le dijo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Y en medio de esto, yo digo, es increíble en lo que nosotros como cristianos podemos entrar, en qué nivel nosotros podemos entrar por medio de la oración, porque eso fue exactamente lo que le pasó a los discípulos. Y sigue diciendo, le habla de la fe, le habla de muchísimos temas que para nosotros deberían ser principales en nuestra vida. Le habla de la fe, le dice, hay cosas que ustedes no pueden hacer, no pueden ver, porque no tienen fe. Pero si aumentaran su fe, si pusieran su mente más allá de lo que sus ojos naturales puedan ver, cosas ustedes lograrían mucho más grande de lo que ustedes puedan imaginar. Y le continúa diciendo, porque cada cosa que Jesús le decía era como para que ellos entraran a un nivel mucho más profundo, para que ahí entrara realmente la verdadera preparación de los discípulos para cuando Jesús ya no estuviera. Era preparando
mentalmente a cada uno de ellos para cuando él ya se tuviera que ir y tuviera que regresar de nuevo. Aleluya. Otra de las cosas que Jesús le dice, vamos a ser ejemplo. Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo como cristianos. ¿Y por qué digo que ejemplo? Porque llega un momento de que Jesús va a entrar al templo con Pedro y le pregunta a Pedro, la persona le dice, ¿y tu maestro paga impuestos? Y él le dice, sí. Y el maestro le dice, Jesús le dice, mira Pedro, le pregunta, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los extraños? O sea, las demás personas. Y Pedro le dice, las demás personas. Y Jesús le responde sabiamente, ve y pesca, cógete pescado y dentro del pescado va a haber una moneda y pagará tu entrada y la mía. Es impresionante porque yo lo que entiendo que Jesús le dice, yo soy el rey y tú que andas conmigo eres mi hijo. O sea, nosotros deberíamos entrar sin pagar nada. Pero sirvió de ejemplo porque le dice, ve, busca y paga la tuya y la mía, queriéndonos decir a nosotros que por más grande que usted se crea que usted en esta tierra o que usted tenga un puesto lo más elevado posible, eso no hace ninguna diferencia en el reino de Dios. Eso no lo hace a usted ser mejor que nadie. Usted debe de seguir cada regla y cada instrucción al pie de la letra, porque eso no lo hace a usted diferente. Y le sigue diciendo, no se crean mayor que nadie. Porque en un momento le preguntaron, ¿quién será el mayor de nosotros? Y él le dijo, mayor es el que sirve. O sea, no nos creamos mayores que nadie en esta tierra. Nosotros, ante los ojos de Dios, nosotros y cada uno de nosotros somos iguales. Jesús no hace ninguna diferencia. Él nos ve a nosotros iguales. Si usted en algún momento se ve que porque usted es mayor capacitado, entiende usted, o usted es más aletrado, como dicen algunos, tiene mucho más conocimiento, para Jesús eso no hace ninguna diferencia. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, Señor. Y más adelante en el capítulo 18, pareciera que le voy a leer la Biblia entera, pero para donde quiero llegar, necesito explicar cada cosa. Y le dice en el capítulo 18, Jesús le enseña, no sean de tropiezo para ninguno de mis pequeños. Y le dice, mejor sea que usted se ponga una piedra de molino en el cuello y se ahogue en las profundidades del mar. O sea, le está diciendo, mientras dependa de ustedes, no sea de tropiezo para ninguno de sus pequeños. Sea más bien un ejemplo de hacer las cosas diferentes y de marcar la diferencia. Porque hay de aquellos, dice la palabra, que haga caer a uno de mis pequeños. Hay de aquellos, y dice, cuidado con despreciar o avergonzar a uno de los míos. Y es que en algún momento en la palabra aquí, cuando prensaron a Jesús, algunos se burlaban y lo menospreciaban. Y eso servía, y él no se quejó, para nada se quejó. Y eso a nosotros nos sirve de ejemplo de que en algún momento nosotros vamos a ser menospreciados y vamos a ser avergonzados. Pero que eso no le sirva a usted para usted detenerse, sino más bien para obedecer, hacer silencio y hacer que el sacrificio valga la pena. Le sigue diciendo más adelante, me queda 1:39. Le sigue diciendo, hagan lo imposible para que ninguna de mis ovejas perezcan. Jesús le estaba dando la responsabilidad de que las ovejas que llegaran a sus manos hicieran lo imposible por retenerla y que no perecieran. Y no tanto eso, le dice también, cuando a ustedes les ofendan, perdonen. Si es posible 70 veces 7, perdonen. Porque cada una de estas cosas que Jesús le venía diciendo era para instruirlos y capacitarlos. Nada de lo que pasa en la vida de nosotros pasa porque sí. Hay cosas que pasan que no son tan buenas y nosotros la vemos horrible, pero Jesús tiene un plan para cada una de esas cosas. El por qué Él lo sabe. Más adelante también le dice,
tu templo, casa de oración será. Casa de oración, encárgate de cuidar el templo. Procura hacer las cosas correctas en el templo. Del templo no voy a abundar mucho para poder terminar, pero como le digo, cada una de estas cosas que Jesús le venía diciendo tenía un propósito. Y una de las cosas que le sigue diciendo es: seré traicionado. Y ellos se preguntaban: ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Todos se preguntaban: ¿seré yo? Y es aquí cuando uno se da cuenta de que en este caminar o donde quiera que usted esté, le van a traicionar, pueda de que le traicionen. Y cuando ese momento llegue, es más, no solo que lo traicionen, sino que lo que eran enemigos un día se vuelvan amigos, como pasó con Herodes y Pilato. Eran enemigos y se volvieron amigos para ir en contra de Jesús. Y pueda de que eso pase en la vida suya. Pero cuando ese momento pase, piense que es únicamente un plan y un propósito de Dios. Otra de las cosas, y para casi terminar, al mismo que Dios les reveló que Él era el Cristo, y el que un día juró que jamás lo negaría, también lo negó. Pedro lo negó. Le dijo: hasta la muerte, Señor, iría contigo. Y también lo negó. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpliera y para que nosotros entendiéramos que eso que nosotros vemos como traición o negación solamente es un plan divino. Y para terminar, si hace cada una de estas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús, el Cristo, se te fue revelado. Pero si no, solamente conocerás el nombre, Jesús. Pero si sigues al pie de la letra lo que Él te está diciendo, no será Jesús, sino será el Cristo. Y me voy dejándoles esta pregunta. Si Jesús viene hoy y le pregunta: ¿quién soy yo? No yo que le pregunte a ustedes, Jesús, porque yo no soy nadie para preguntarle eso. Pero si Jesús viene esta noche y le dice: ¿quién soy yo? Respondería o describiría tus acciones, cómo camina, cómo actúa. ¿Quién es Jesús? Dios le bendiga.